están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Periodismo en Plural. Hoy tenemos el honor de tener aquí, como siempre, como todos nuestros participantes, nuestros invitados. En primer lugar, agradecerles muchísimo que nos acepten esta invitación. Y en esta ocasión tenemos al sector empresarial, que en esta ocasión está en manos de una mujer, lo cual a mí me da muchísimo gusto. No había tenido la oportunidad de decírselo y qué bueno que tengan a una mujer en una cámara empresarial, lo cual es un avance definitivo. Claro que sí. Isela Molina, presidenta de Canacintra Juárez, y por supuesto también al economista, mi preferido, porque definitivamente es buenísimo, Isaac Sánchez, responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias, Mirna. Isela, un placer. Igualmente, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros, porque para nuestro público que nos hace el favor de vernos, de seguirnos, se termina el noticiero y el hecho de que se queden con nosotros es una responsabilidad, por supuesto, y siempre tratamos de que nuestros invitados sean esas personas que están ahora sí que en el ojo del huracán, aunque bueno, en esos momentos, después de lo que vivimos en Acapulco, pero la verdad es que así es. Ella, en este caso como mujer empresaria, sabe de lo que vamos a hablar en estos momentos y obviamente Isaac, como economista, pues nos puede dar y fijar un rumbo. ¿Por qué? Porque estamos terminando el año, prácticamente estamos ya en la recta final, el último trimestre económicamente hablando del año, y esto nos indica aumento de ya anuncios de aumento de impuestos, cómo le hacen los empresarios para pagar los aguinaldos, que ese es otro de los pendientes que supongo les ha de quitar hasta el sueño a algunos de ellos, y todo esto se mueve ya para final de año, que a lo mejor tenemos un poquito más de recurso, hay más dinero circulante, ¿no? Por la entrega de aguinaldos, fondos de ahorro, en fin, pero puede ser todo esto como que algo no real, ¿no? Como que un momento solamente, pero aún así puede ayudar. En fin, los expertos aquí están. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar por definir, es que hay tanto que platicar del ambiente económico, pero para empezar, ¿cómo se ha desarrollado el 2023 hasta el momento? Isaac, ¿te parece que iniciemos con Isela? Adelante, por favor, Isela. Desde el lado empresarial, ¿qué le ha parecido el 2023? Pues consideramos que el año 2023 ha sido un año muy retador para las empresas. Hemos tenido incrementos en el salario, algunas modificaciones en el tema de vacaciones, etcétera, y pues todo ello nos impacta directamente en la economía de las empresas. Entonces, sí, realmente ha sido un año muy retador. Sabemos que el tema del nearshoring nos pone en una expectativa alentadora. Creemos que vienen empresas a instalarse en la ciudad. Sin embargo, tenemos mucha tarea que hacer nosotros en las empresas para poder ahora sí que solventar estos incrementos que tenemos y los que se vienen también. Pero pareciera, al escucharla hablar, pareciera fácil, pero no es así, ¿no? ¿Cuáles han sido sus principales retos? ¿Usted qué empresa tiene? Yo tengo una empresa dedicada al servicio de comedores industriales. Ofrecemos servicio de alimentos para la industria maquiladora. Somos proveedores de la maquiladora. Y ahora con toda esta cadena de suministro, pues supongo que tienen mucho más trabajo, ¿o no? Sí, te digo, nuevas empresas vienen. Hay una gran cantidad de empresas que vienen a instalarse aquí a la ciudad. Sin embargo, pues creemos que tenemos que ser más competitivos, sí, evidentemente, para poder lograr captar a esas empresas que vienen a traer más negocio aquí a la ciudad. ¿Por qué? Mira, nos pasó con el tema del transporte. Cuando se decía que venían empresas de Guadalajara o empresas que no son de aquí del estado a tomar el tema del transporte. Entonces, cuando me preguntaban a mí, yo les decía que pues son empresas privadas las maquiladoras. Ellos tienen la decisión de qué proveedor elegir. Sin embargo, hay organismos como Gobierno del Estado que regula el transporte, pero lo que nos toca a nosotros como empresarios es precisamente ser más competitivos para que quien venga de fuera del Estado pues no nos gane esos contratos. Pero es que
El transporte, habla del transporte en general, Transporte ¿verdad? personal. Transporte de personal. Así es. Bueno, pues me atrevo a decir que tanto el transporte personal como el transporte urbano, pésimo, ¿o no? Sí, sí tenemos ahí un buen reto que cumplir. Evidentemente tenemos pues más de 20 años de rezago en el tema de Entonces, transporte. ¿cómo puede ser competitivo Juárez en ese aspecto? Bueno, primero que nada, creemos que el organismo que lo regula, que es el gobierno, pues debe de sentarse con las empresas locales, tener algunos estímulos también. Nosotros estuvimos trabajando un poco con recaudación de rentas para ayudar a los transportistas a regularizar las placas de sus camiones para que puedan ellos ahora sí que tener una infraestructura más segura y poder ser acreedores de crédito. Pero aún no se regularizan. Hay alguna buena cantidad de transporte que ya está entrando en esa regulación. ¿Cuántos? Bueno, nosotros por parte de la Cámara, con los agremiados que tenemos, hubo un poco más de 100 camiones que se regularizaron. Ok, ¿y por qué ellos sí pueden y los demás no? No, es un tema que nada más yo creo que es falta de información, hay que permitir que la información fluya. En recaudación de rentas se están haciendo hasta 70% de descuento para deudas, para deudores en el tema de placas. Entonces, hay un tema muy grande que se tiene que regularizar desde cómo podemos lograr que la persona, el usuario, vaya seguro en el camión, cómo lograr que las grandes aseguradoras puedan ofrecer el servicio de seguros para el transporte, donde cuando haya alguna situación desaventurada con un camión que lleva personal, pues pueda tener un respaldo económico que el seguro de ese camión pueda responder. ¿Hay corrupción en ese aspecto? No sabría decirte si hay corrupción, sin embargo, pues sabemos que no solamente en Ciudad Juárez, en todo México, en todos los ámbitos, pues hay temas de corrupción. Nosotros estamos tratando de hacerlo lo más claro y lo más derecho posible para que se protejan tanto los propietarios del transporte como el personal que lo utiliza. ¿Y los concesionarios qué dicen? ¿Por qué no se acercan a regularizar su situación? Yo creo que ya hay algunos o bastantes concesionarios de transporte que saben cuál es el camino para llegar a la regularización. Te digo, este tema lo tratamos hace algunos 3 meses con el recaudador y tuvimos mucho éxito. Es nada más cuestión de llegar y tocar la puerta. O sea, sí hay buena voluntad por parte del gobierno. Bien, ese es uno de los retos. ¿Cuál otro? Pues el tema de los incrementos que hemos tenido en el salario, el tema que hemos tenido en el tema de las vacaciones, donde eso directamente como empresa pues sí nos impacta en el bolsillo, porque resulta que ahora vayamos revisando, por ejemplo, una pyme, una empresa, una pequeña empresa que puede tener 3 empleados. Mandas de vacaciones a una persona donde regularmente o donde podía cubrir una semana de vacaciones y ahora esa semana se tiene que duplicar. Entonces es difícil que un negocio, para poder ofrecerte la calidad y el servicio que se requiere, ya sea el producto o de un servicio, es difícil que lo puedas lograr solamente con dos empleados. Por ejemplo, una panadería. Entonces, sí nos impacta en el bolsillo porque eso repercute en traer una persona más o más gente, más personal para laborar. Entonces, ¿han perdido ustedes? Sí hemos perdido en el tema económico, claro que sí. Cuando no puedes mandar a la persona, que se llega a un acuerdo con el colaborador, que no se puede ir de vacaciones precisamente porque no hay quien cubra todo ese término que él se va a retirar, pues entonces hay que cubrirlo económicamente. Entonces son temas donde se incrementan los gastos que tiene la empresa, los gastos de la operación se nos incrementan. Okay. ¿Y no hay una ganancia en ese aspecto? Pues ya entraríamos en temas donde tienes que incrementar tus precios, entonces entramos en un tema de competencia de precios, donde ahorita pues
ahora sí que se queda con el contrato, se queda con el negocio quien ofrezca servicio, calidad y precio. Entonces el precio es un tema importante para poder sobrevivir en una empresa. Muchas gracias. ¿Cómo se ve económicamente hablando este 2023 que ya pues prácticamente está a punto de? Bueno, yo he estado escuchando atentamente a Isela porque justo desde la parte analítica, académica, tenemos perspectivas de cómo ha ido 2023 diferentes y contrastantes. Por un lado, en la parte mundial, las cosas no han marchado tan bien como esperábamos, porque a nivel mundial la economía ha crecido muy poco en lo que va del año. Se espera que crezca 2% en 2023 y quizás 1.5% en 2024. O sea, a nivel mundial las cosas no han estado tan bien. Pero digo contrastante porque ya en el plano nacional, estos ya prácticamente más de 9 meses que tenemos información para la economía mexicana ha crecido y es algo que no esperábamos. No sé si tú recuerdas, Mirna, en algún otro programa en el pasado les hablé de la posibilidad incluso de cerrar mal el sexenio, sí, en términos incluso quizás hasta de una crisis, era como lo veíamos por ahí del 2019. Y hoy día con la información más reciente vemos que la economía está creciendo, de hecho creció en 2022, va a crecer en 2023 al 3.5%. Y en 2024 también va a crecer al 2 o 2.5%. Entonces hay una buena perspectiva. Y localmente creo que es todavía mejor porque localmente estamos siendo impactados por el fenómeno de la inversión extranjera directa, que muchos colegas les gusta llamarlo pretenciosamente nearshoring, pero simplemente es atracción de inversiones foráneas. Y bueno, estas inversiones están llegando prioritariamente a lugares como Juárez y lo podemos ver, seguramente Isela lo sabrá, los indicadores inmobiliarios, es decir, la construcción de nuevas naves industriales, el que está muy demandado el espacio, o sea, todo el mundo quiere, aunque no esté ya en este momento en Juárez, pero ya lo está apartando, incluso hay dificultades para acceder al terreno. Es un indicador de qué tan dinámico está en este momento la economía juarense, porque nos ven bien a Tijuana, a Juárez y a Monterrey. Son 3 ciudades que en este fenómeno de la inversión extranjera directa se han vuelto predilectas. Y entonces, como bien dice Isela, para que esto se cristalice, o sea, para que finalmente esto se convierta en un nuevo boom para Juárez, pues se tienen que hacer varias cosas que seguramente estaremos diciendo en un momento más. Pero bueno, este es el escenario, les digo, contrastante porque nos está yendo bien, a pesar de que mundialmente las cosas no están tan bien, pero existen riesgos, les llamamos los cisnes negros. Ya tenemos el primero que fue Rusia-Ucrania, la guerra. El segundo, Israel-Hamas, no lo esperábamos y apareció en el contexto. Si eso se recrudece, puede tener un efecto inmediato sobre nosotros por la vía de Europa, por la vía de Estados Unidos de América, con los que tenemos convenios comerciales, flujo de mercancías y que podrían detener este dinamismo que hoy se observa tanto en México, les insisto, como en Juárez en particular. ¿Por qué esta inversión extranjera, en el caso, por ejemplo, Isela, hace unos momentos decía, sí, pero es más competencia, es más, pareciera que se queda solo en algunas manos, en pocas manos? ¿Por qué? Bueno, normalmente la inversión extranjera directa llega al sector manufacturero y entonces ya sectorialmente siempre hay una gran concentración. Sí. Después llega comercio, llega servicios y evidentemente hay ciertos empresarios, si es a lo que referías, ciertos empresarios que son los que más se mueven, los que más insisten. O los dueños de los terrenos donde se coloca la nave industrial. Claro, también hay esa naturaleza, es decir, ellos son los dueños del espacio y al ser los dueños del espacio es lógico que sean los más beneficiados con la llegada de esta inversión extranjera directa. Pero los demás también lo somos, Mirna, veámoslo en el sentido de que aquellos que somos trabajadores, que somos asalariados, cuando esta inversión extranjera directa, si sabemos aprovechar su llegada, podemos potenciar nuestro ingreso, nuestro nivel de vida, en el sentido de que seamos lo suficientemente competitivos, productivos, aprovechemos las innovaciones que traen, porque eso es lo que trae la inversión extranjera directa. Es decir, te da la oportunidad de tener un espacio innovador que tú no conocías, llega, aprendes sobre esas innovaciones que vienen de fuera y seguramente luego tú puedes hacer negocio a partir de lo que has aprendido ahí. Pero lo que siempre han dicho, sobre todo para la industria local,
Isela es representante de ellos, que es muy complicado llegar a la competitividad que se requiere para esas grandes empresas. Aunque sean proveedoras de otras empresas, aún así, la calidad, el justo a tiempo, no pueden o es muy complicado competir. Pero mira, por favor, Isaac, nos están marcando un corte comercial y regresamos con tu respuesta. ¿Sí? Claro. Continuamos en Periodismo en Plural y en esta ocasión, como le decía, tenemos estos invitados de lujo y seguimos platicando con Isela Molina. Ella es nuestra presidenta de Canacintra Juárez y también tenemos a Isaac Sánchez, responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos quedamos con tu respuesta, Isaac. Sí, Mirna. Bueno, el tema antes del corte es que para que la inversión extranjera directa lleve más beneficios o traiga más beneficios, se requiere que a nivel federal exista una política de desarrollo productivo. Eso no existe hoy día. Se trató de implementar por parte de la secretaria Tatiana Cloutier, en ese entonces de Economía, en 2022, una política que se llama industrial, en términos técnicos, política industrial, que es básicamente que el gobierno cree una bolsa amplia de recursos, tanto financieros como humanos, y las ponga a disposición de los empresarios, de los emprendedores, que diseñe estas estrategias de apoyo no solo para ciertas regiones, sino para todas las regiones del país, y que mantenga esos apoyos durante un tiempo muy largo, porque tú me decías hace rato que les cuesta, ¿no? Y de hecho Isela lo debe saber muy bien, porque es empresaria, es líder empresarial. No se pueden integrar fácilmente a la gran industria porque no cumplen con los plazos, no cumplen con la calidad, pero no lo pueden hacer ahora. Pero se tiene que insistir y esa insistencia es a través del gobierno. El gobierno tiene que apostarle a esos empresarios que hoy quizás no están funcionando incluso, pero que a la larga podrían hacerlo. Ese fue el caso de Corea del Sur. Así funcionó en ese caso, así funcionó en Japón, así funcionó en Dinamarca. Es decir, el gobierno le apuesta a largo plazo. Y hoy lo que tenemos más bien son gobiernos que están pensando, ya saben ustedes, en 3 años en el caso de los municipales, en 6 años los estatales, 6 años los federales. Y mientras sigamos con esa lógica de que toda la acción pública para apoyar a la industria va a ser sexenal o va a ser cada 3 años, pues no vamos a avanzar. La idea es establecer una política de Estado con una visión de largo plazo, pensando cómo seremos en 50 años, a partir de una cadena de apoyos que se va a mantener independientemente de los gobiernos que vayan a estar en esos 50 legislar. años. Se necesita legislar, pasa por el Congreso de la Unión, es necesario que pase por ahí, obviamente los congresos estatales, y como lo estoy diciendo, pues no son unas medidas sencillas de llevar a cabo, pero sí es sencillo que desde la cabeza, es decir, quien quede, por ejemplo, en 2024 como presidenta de México, pues básicamente la nueva presidenta asuma ese liderazgo y traslade al resto de entidades una política de desarrollo productivo. Ahí sí va a funcionar la idea. Nosotros como Canacintra estamos pujando justamente para que se apruebe una propuesta de ley de proveeduría. Sabemos que Nuevo León, Baja California tienen una ley de proveeduría donde permite a través de incentivos del gobierno el desarrollo de los proveedores. Aquí en Ciudad Juárez el 1% de la proveeduría directa a la maquiladora es local. Ya es el 1. Ajá, entonces sí necesitamos nosotros robustecer ese tema y por parte de Canacintra estamos pujando para que esa ley se apruebe. Y entonces, en estos momentos, ¿cómo le hacen para poder ser y ganar licitaciones? No, pues es lo que te digo, o sea, lo que se hace es ser muy competitivos en los precios, en los costos. Ahora sí que ser muy eficiente en tus procesos productivos para poder bajar costos y poder tener precios competitivos. ¿Y cuando llegan con el gobierno, no hay? Bueno, ahorita en la fase donde estamos es nosotros entregamos en Chihuahua, en la Cámara de Diputados, entregamos esa propuesta de ley para que se revise.
no está hecha en piedra, no está escrita en piedra, podemos estarle haciendo ajustes para lograr que esa propuesta se pueda aprobar. ¿Y si les interesa? ¿Sí es viable? Hay algunos temas que ellos consideran que se deben de ajustar. Habla acerca de incentivos para las empresas que vienen a invertir aquí y esas empresas puedan o estén dispuestas a trabajar en el desarrollo de la proveeduría local. Eso hablando de diputaciones federales, ¿verdad? De diputados federales. Y aquí localmente, los gobiernos locales, el gobierno del estado, el gobierno municipal, ¿cómo se Bueno, portan con nosotros nos estamos apoyando a través del Congreso del Estado. Sí, entonces sabemos que no es un camino fácil, pero una vez que ellos la compran, es más fácil que ellos nos puedan ayudar a pujarla. Todavía no la compran. Ya la tienen en sus manos, la idea y la... Pero en sus manos puede estar, digo... Sí, aquí el tema es que lo que se ha platicado es justamente, vamos a trabajar para que esta propuesta se pueda aprobar. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahorita está en el Congreso del Estado. Yo creo que no sabemos en cuánto tiempo vaya esto a caminar, pero de lo que sí estamos seguros es que va caminando. Y no te puedo dar tiempos, pero el que ya lo tengan ellos y el que estén interesados en esa propuesta, pues ya es un avance. ¿Y están interesados todos o hay algunos? Hay algunos, no todos, pero es lo que queremos, pues que llegue a la mayoría para que se pueda aprobar y para que se puedan hacer los ajustes necesarios para que en la medida de lo posible se apruebe lo más rápido que se pueda. Digamos, eso habla de lo macro, ¿no? Tú mencionabas hace unos momentos, la economía macro, Isaac, va por buen camino y nos puede dejar también un ambiente favorable. Y ahora aquí en Ciudad Juárez, en nuestra ciudad, ¿cómo pinta o cómo ha pintado el 2023, Isaac? Es otra vez contrastante. Aquí en Juárez tenemos una inflación que se ha venido reduciendo incluso más que a nivel nacional. En el dato más reciente, el de septiembre, es de 4.45 la inflación nacional y en Juárez de 3%. Entonces el 7 punto, ¿no? Ya lo hemos dejado atrás, o sea, las inflaciones elevadas estuvieron entre el 2021 y 2022. En este 2023 se comenzó a reducir, incluso en junio llegamos aquí en Juárez a una inflación anualizada de 2%, pero luego se revirtió y la inflación volvió a ser del 3% por algunos factores ahí de ciertos productos que dentro de la canasta presionaron y finalmente se está reduciendo. Aquí ese es un buen dato, es decir, la gente que nos ve, es una buena noticia saber que tenemos precios más bajos que el promedio nacional. Pero es que los precios se quedan altos. Claro, porque acuérdate que son comparativos, o sea, estas son variaciones, se toma la referencia de cuánto vale una cosa hoy, por ejemplo, dije septiembre 2023 contra septiembre 2022 y hay una variación que es positiva del 3%, que es lo que dije, o sea, se aumentó. Sí. Pero aquí lo que importa es que ya está aumentando menos, porque tenías lo que tú decías, 7%, 8% de un incremento anual. Entonces tienes precios que gradualmente, en términos de variación, son más bajos. Y eso es justo lo que interesa. En la economía, les soy sincero, nunca, difícilmente, más bien para no decir nunca, vamos a observar que el precio de lo que estamos consumiendo va a bajar en términos absolutos. Siempre va a haber variaciones positivas. De hecho, creo que Isela lo dice en su presentación de la primera parte, porque ellos tienen que afrontar costos, tienen que afrontar necesidades, las cuales cuestan, precios. Y tienen que ajustar los precios, ¿verdad?, de lo que venden, de lo que nos ofrecen. Y nosotros lo mismo, o sea, nosotros queremos siempre ganar más. Es decir, es una carrera sin fin en donde todos estamos buscando tener un ingreso más grande y eso significa pues precios más altos. Pero para la economía familiar, para el ama de casa, para el trabajador, para el empleado, pues ellos lo miden o lo medimos muy sencillo. Me alcanza menos. Sí, bueno, pero eso es claro porque hay otras variables, particularmente la salarial, que no se están incrementando. A pesar de que ha habido, ahí viene otra buena nota, que hay que reconocer que quizás la política más exitosa a nivel federal del gobierno es la política salarial, porque pasamos de un salario de 97, vamos a decir, en 2018, a los 200 a nivel... Pero los está estrangulando según...
Bueno, Dicho sea y dicho. al final del día creo que Isela tendrá que reconocer, siempre ellos hacen un esfuerzo, finalmente valoran hasta dónde pueden pagar. Ellos mismos han dicho, los industriales, que incluso antes de estos incrementos salariales ellos ya estaban pagando por encima de estos incrementos salariales, o sea que tampoco han enfrentado grandes dificultades para ajustarse. De hecho, la inflación misma te dice que los aumentos salariales no han sido un problema, porque si estos aumentos salariales fueran un problema, ya se reflejarían en la inflación general, es decir, no sería este 3%, sino quizás sería 6%, producto de que ellos tienen que ajustar de alguna forma en sus negocios estos salarios adicionales que tienen Entonces, que ¿dónde pagar. está la fuga? Tenemos 5 años con el gobierno federal y en el término de 5 años ya tenemos un 100% de incremento al salario. Entonces, realmente sí es algo que nos ha impactado a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, sí nos ha impactado. Sí, claro, y es necesario, y aquí viene lo contrastante quizás con lo que dice Isela. Desde la parte académica, lo que nosotros hemos determinado es que la productividad general del trabajador en México ha crecido más que el salario. Es decir, si fuéramos justos, si fuéramos a un principio de justicia, los trabajadores que nos están viendo, pues tendrían que ganar todavía más. Pero lo que ocurre es que tampoco se puede, porque los empresarios enfrentan restricciones. Y como esta no es una economía, la nuestra, la mexicana, dictatorial, es decir, donde haya un gobierno que dicte y obligue, sino que en realidad esta ley del salario mínimo, la Comisión Nacional del Salario Mínimo, pues recomienda, pero tanto como que el gobierno pueda llevar una fiscalización exacta de lo que se está pagando y de que se está cumpliendo con esa ley, bueno, pues eso es altamente complicado, ¿no? Simplemente queda a modo de una buena recomendación que cumplir. Y entonces, estas vacaciones, que tenemos ya el cambio desde este año y lo que se avecina, la posibilidad de disminuir la jornada o las horas de trabajo a la semana, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve el industrial, en este caso Isela? ¿Cómo lo ves tú como economista? Pues básicamente, desde el punto de vista Bien. académico es ideal, ¿verdad? Ahí va, no, bien, ideal, es ideal. Es ideal reducir la jornada de trabajo, pero también sería ideal que con menos horas trabajadas aumentaras la productividad y por lo tanto le hicieras ganar más a la empresa. Okay. Y de esa manera se compensara esa reducción de la jornada laboral. Sí. Pero ya en los hechos hay otra cosa que seguramente Isela tendrá ahí. Sí, algo que nosotros visualizamos es que seguramente el tema de la jornada, de la reducción de la jornada, ya es un tema donde ahorita ya no quisiéramos oponernos para que no sucediera, sin embargo, no estamos en contra de mejorar la calidad de vida de los colaboradores, de la gente. Pero ahorita ya no es no hacerlo, sino ahora es cómo lo vamos a hacer. Entonces, por eso también nosotros hemos levantado la mano para pedir pues, que se haga de manera gradual, porque hacerlo así de una manera determinante, de un momento a otro, necesitamos capacitar a la gente en el tema de la productividad, porque esto nos va a venir ahorcando. La industria maquiladora, hay más de 300 maquiladoras aquí en Ciudad Juárez, casi 400,000 empleos genera la industria maquiladora, entonces son millones de dólares lo que impacta esto. Sí. Ahora, ¿el gobierno ha provocado incentivos que los aliente a ustedes? No, es un tema que también nosotros tenemos en la mesa donde pues hay algún tipo de incentivo en este tipo en el tema de tanto incremento para que las empresas puedan ir caminando de manera gradual a este tema de tanto incremento que hemos estado, pues ahora sí que no lo quiero decir padeciendo, pero que hemos estado viviendo. ¿Qué tipo de incentivos buscarían? Pues no sé, yo creo que debe haber algunos incentivos fiscales donde las empresas siguen pagando los mismos impuestos con las deducciones que la ley le permite en un margen muy acotado. Entonces, yo creo que pudiéramos proponer algún incentivo para las empresas, sobre todo porque vamos a tener que invertir recursos, la maquiladora, para poder empezar a desarrollar y preparar en el tema de la eficiencia y de la productividad.
Bien, nos están marcando un corte comercial y regresamos precisamente con el tema de los impuestos, lo Muy que bien. se avecina para el 2024. Volvemos. Bien, pues estamos viendo que en estos días han empezado a surgir ya los aumentos a los impuestos, algo que obviamente no nos gusta a nadie, pero que de esa manera pues se supone que esto debe de caminar, ¿no? La administración pública de eso se encarga, de que todo eso que pagamos a través de nuestros impuestos se refleje en calles, en servicios, en transporte. Y a veces es ahí donde dices, bueno, pues ¿de qué sirve pagar más si tengo lo mismo o peor, ¿no? ¿Cuál es su postura, Isela, en relación a estos aumentos que se han anunciado ya y qué están dispuestos, qué les parece bien o mal sobre lo que se ha dado? Por ejemplo, el predial, la posibilidad de que también se incremente el agua, si es que es así, en fin, lo de todos los años. Pues es como un efecto dominó lo que va pasando. Se incrementa, se hacen ajustes en el salario, se incrementa la canasta básica y se incrementan todos los servicios. Entonces, el costo de vida creo que está como en un 60%. Sí, ha aumentado recientemente. Sí, Sí. ha aumentado y sabemos que el tema de impuestos pues es necesario para que una ciudad funcione, ¿sí? Pero yo creo que debe de ser, pues como lo mencionas, algo equitativo donde veamos que pagamos impuestos pero que lo vemos reflejado en servicios en nuestra ciudad, etcétera. ¿Lo han visto reflejado o no? Yo creo que hay mucha tarea que falta por hacer por parte de Por gobierno. ejemplo. Pues el tema del transporte, por ejemplo, es un tema donde, te vuelvo a mencionar, tenemos más de 20 años de rezago y yo creo que la ciudad, así como lo menciona el doctor, es una ciudad donde se avisora crecimiento, etcétera. Entonces, pues sí necesitamos un transporte de primera y no lo tenemos. Isa. Bueno, en la ciudad, en Juárez en particular, no voy a hablar de la federación, ocurre un fenómeno inédito que al menos yo que he visitado, vivido en otras ciudades del país. Es una ciudad, como bien dice Isela, que genera riqueza. Esta ciudad todo el tiempo está generando riqueza en los diferentes sectores de la actividad, pero esto no se traduce en mejores servicios públicos. Y lo que vemos aquí en Juárez tan marcado, un Juárez tan olvidado por los gobiernos, para no decir uno en particular, pues esto es justo lo que ocurre y no permite a la gente confiar y pagar una mayor cantidad de impuestos. Entonces, hay empresarios, hay que decirlo, que acuden a despachos legales para entablar una serie de demandas contra el gobierno, particularmente los empresarios más poderosos, los que más riqueza tienen, y normalmente le ganan al gobierno. Y entonces el gobierno no solo no le pagan, sino que le tiene que retornar a esos empresarios a partir de estas querellas legales. Entonces ahí tenemos un gran problema, pero también lo tenemos por lo que dice Isela. El hecho es que no percibimos los ciudadanos, los empresarios que son parte de la ciudadanía, no perciben que haya mejoría en la prestación de los servicios públicos. Y les digo aquí, ¿qué les puedo decir de Juárez? En Juárez en particular, ahorita el tema migratorio nos está poniendo en evidencia estas carencias y lo va a hacer todavía más porque van a seguir llegando migrantes que van a ser retornados aquí a la ciudad. Eso y los que vienen ya. Los que vienen del sur, entonces va a presionar mucho a la ciudad en cuanto a servicios, particularmente lo que tiene que ver con, obviamente, alimentación, salud, espacio para ellos, obvio se les tiene que dar acceso a agua, en fin, a varios servicios públicos necesarios. Entonces la migración nos está evidenciando. Y luego cuando decisiones en países vecinos como Estados Unidos, Texas en particular, toma decisiones unilaterales en las cuales pues cierra ahí de cierta manera las fronteras, no las cierra totalmente, sino que lo que hace es que te pone más controles a las mercancías mexicanas, pues eso revela también ahí que tenemos otra presión
que podría ser menos dañina para la economía local si tuviéramos autoridades que estuvieran funcionando mejor y que con los recursos públicos que recaudan, pues están actuando para que nosotros fuéramos más independientes, es decir, ejercer alguna presión desde aquí a esas autoridades del lado americano para que no lleven a cabo esas acciones por el riesgo que tendrían, pero no tenemos o no contamos con esa fortaleza, y eso nos pone en una situación de indefensión y en una economía que, como decía al principio, sí es cierto que le ha ido bien en términos generales. Bueno, cuando yo analizas con lupa, te encuentras estas situaciones que te muestran una gran debilidad y que incluso, digo yo, son totalmente absurdas, porque se crea mucha riqueza, pero no se retorna, no se regresa, no se ven mejores calles, no se ven mejores vialidades, el transporte, decíamos, tanto de mercancías como de personas es muy complicado. En general tenemos muchas carencias como ciudad cuando generamos aproximadamente el 60% de la riqueza del Estado. Sí, veíamos también hace unos días que, por ejemplo, esos anuncios que se hicieron en su momento, el sistema Centinela, detenido, la misma gobernadora dijo, sí, tenemos un retraso, lo acepta ella misma, pero hay otras mejoras, ella mencionaba también el tema del transporte público, tenemos un BRT2 detenido, estacionado, y sabrá Dios por cuánto tiempo. Eso hablando de lo local. Hablando de lo federal, por ejemplo, ¿se ha mejorado el engrandecer la base de contribuyentes? Sí, eso ha sido uno de los grandes logros. Ahí estaba a cargo fundamentalmente Raquel Buenrostro. Durante mucho tiempo fue la persona encargada del sistema de administración tributaria. Recientemente ya la han cambiado, si no mal recuerdo, está en economía, pero es un bastión fundamental del actual gobierno lo que a recaudación se refiere, la mente maestra detrás de la mejora de la recaudación, la que las afecta a ellos como empresarios. Pero miren, aquí hay algo contrastante, complejo. El gobierno sí tiene que recaudar más, tiene que aumentar la tasa de impuestos, tiene que crear nuevos impuestos, pero también es verdad que tiene que regresar eso que recauda a los diferentes actores, a algunos ciudadanos como meras subsidios, transferencias directas para atender su situación de marginación, de pobreza, y a los empresarios, lo que dije, se tiene que crear una política para apostarle a ellos, para que a largo plazo se vuelvan los empresarios reconocidos mundialmente, que generan empresas mexicanas de calidad internacional y que obviamente crean trabajos para mexicanos muy bien remunerados. Eso no lo tenemos, insisto, en México. Aquí vemos empresas que vienen de Corea del Sur, que vienen de Alemania, que vienen de Francia, de Estados Unidos de América, y que vemos que a quienes son de esas nacionalidades, empleados de esas nacionalidades, tienen grandes prestaciones, grandes beneficios, grandes salarios, porque esos países implementaron políticas de desarrollo industrial activas, y en el caso nuestro no. Entonces aquí para mí la solución es sencilla de enunciar. La solución es recauda más, recauda mejor y regresa lo recaudado a los diferentes actores de la economía para que esta economía funcione en un círculo virtuoso. Es fácil denunciarlo, es difícil de lograr, por lo que tú decías, quizás bien insinuabas. Hay un tema muy fuerte de corrupción, corrupción en todos los ámbitos, porque hay corrupción pública, hay corrupción en el sector privado y está muy extendida, y está muy extendido el hecho de que realmente algunos actores de la economía que toman decisiones fundamentales, la verdad no quieren trabajar. O sea, la verdad solamente quieren apropiarse de las rentas de otros y no contribuir al desarrollo de la totalidad de la economía. ¿Y esto cómo mantiene a las empresas? Que no se refleja, por ejemplo, en incentivos, ¿no? Mira, lo que sucede es que muchas empresas migran y dejan de ser empresas formales. Hay mucha empresa y mucho comercio informal. Entonces, yo no dudo que ahora con estos temas de incrementos de salarios, de vacaciones, de aguinaldos, etcétera, yo no dudo que haya muchas empresas que se vayan a la informalidad. Sí. Ahora, quería agregar en el tema de la política de la ley de proveeduría, uno de los puntos importantes
que viene a abonar también ese esfuerzo que queremos que esa ley se apruebe, es justo eso, que la riqueza se quede en la ciudad. Por eso es muy importante que se trabaje en una ley para poder desarrollar a proveedores locales. Pero eso es imposible, ¿no? Porque imagínate, si lo que se gana aquí o lo que la derrama económica que hay en Ciudad Juárez se quedara aquí, pues, pero no es así, son la hacienda Resulta pública. complejo, yo creo, como bien dice Mirna, hay buena intención, pero tendría que cambiar el modelo. Tenemos un modelo donde mayoritariamente quien recauda, es decir, quien se queda con buena parte de la riqueza, es la federación. O sea, de cada peso recaudado, 90 centavos Y luego son del Estado, recaudados pues, por la federación. la capital. Y el resto, solo 10 centavitos, queda para que sea recaudado o por el Estado o por un municipio, ¿verdad? Entonces, tendría que cambiar ese diseño. Es cosa compleja porque incluso como históricamente está construido nuestro país, vean, cuando Isela quiere hacer realmente una negociación de la ley de proveeduría, pues seguramente va a Chihuahua capital, pero si realmente quiere que le pongan más atención, ¿a dónde tiene que ir? A Ciudad de México, ¿verdad? Porque estamos muy centralizados aún. Entonces hay que, como bien dicen, hay que cambiar ese diseño y eso pasa finalmente por lo que va a ocurrir el año que viene. Pasa por un tema político, electoral, una oportunidad de que alguno de los que está en campaña ofrezca ese nuevo rediseño de la forma en la que se recauda. Y bueno, después de escucharlos, pues pareciera que pues así nos vamos a quedar mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo vislumbran este 2024, por ejemplo? ¿Pueden venir ya los cambios? Mira, evidentemente nosotros estamos seguros de que este tema del incremento del salario, de la reducción de la jornada laboral, lo vemos evidentemente como un tema electoral, definitivamente. Y aquí no comulgan con eso. Así es, no comulgamos con eso, porque pues realmente seguramente habrá un sector que se pueda beneficiar, como habrá otro sector que no se va a beneficiar. Bueno, yo entiendo y quiero ser un poco más optimista. Piensen en esto. ¿Cómo era México en 1960 y cómo es México en el año 2023? Ha cambiado muchísimo, de entrada en términos de población, pero también en términos de riqueza generada. El país hoy es más diverso, es más moderno, no se convirtió en Venezuela, como algunos decían por ahí, o sea, es un país que es tan grande que muestra una serie de diapositivas, de fotografías distintas y ha evolucionado, a pesar de que existen problemas estructurales de siempre. Lo decía Isela hace rato, se nos había escapado. Hay informalidad, hay desigualdad, hay pobreza, hay bajo crecimiento, hay inflación. Pero a pesar de eso, este país se mantiene en una circunstancia extraña porque sigue avanzando. Porque hay un montón de empresarios, exactamente, de emprendedores, les digo yo normalmente, innovadores, gente que a pesar de las circunstancias está tratando de hacer que todo funcione. Y eso es día a día. Son ellos, pero también de la parte de la academia así ocurre, del ámbito donde yo estoy. Hay gente que no nos conformamos con decir, bueno, ya estoy aquí, voy a hacer lo de siempre, replicar las mismas malas prácticas. No, buscamos cambiar y en cada sector de la economía que ustedes observen se van a encontrar ese tipo de personas. El problema es que son pocos y el problema es que tienen estos obstáculos permanentes. Pero gracias a esos pocos, la economía mexicana evoluciona y es mejor. O sea, yo no podría concebirme viviendo en 1960. Hoy, el 2023, y aquí está Isela, estás tú de ejemplo, y está lo que dije, lo que auguro para el año que viene, una presidenta. Eso no ocurría en 1960. Son las transformaciones que de a poco se presentan en un país que con todas sus dificultades avanza, así que no sería tan negativo, diría lento. El problema es que vamos muy lento, ese es el problema. Y otros los vemos muy rápidos. Sí, digo, yo creo que los datos son muy alentadores, que los datos se escuchan bien bonitos, que los datos son maravillosos, pero la realidad es lo que vivimos aquí las empresas. Ahora,
acabamos de pasar por una situación de la pandemia que nos hizo más creativos, que nos hizo superar retos, que nos hizo ser disruptivos, etcétera, pero lamentablemente también hay muchas empresas que murieron a raíz de la Y pandemia. otras que se convirtieron en informales y a través de las redes Exactamente. sociales están haciendo Así su es, negocio, ¿no? así es. Y ahí no ha entrado Hacienda, ahí no ha entrado... Este dato yo creo que no sé si lo tengas tan Hay actualizado claro. como todo lo que mencionas. Hay un porcentaje muy alto, 60%, más del 60% del empleo generado es en el sector informal, claro. Sí, cómo no. Sí, pues se cerraron las empresas y la gente Así es. siguió. Sí. Dicen que en las redes sociales pues, se encuentra de todo. Y eso puede pasar con tanto ajuste, con tanto incremento, con tanto cambio que se está haciendo ahorita, porque pues sí, te digo, vuelvo a mencionar, los datos se oyen muy bien, pero la realidad es que se golpean las empresas. ¿Y cómo se mantienen a flote entonces? Pero, perdón Isela, si nos contestas, por favor, Claro. regresando del corte. Muy bien. Entramos ya a nuestra fase final, son 10 minutos, 5 y 5, y nos quedamos con tu respuesta, Isela. ¿Cómo se mantienen entonces? ¿Cuántos años tiene tu empresa? 13 años. 13. ¿Cómo se ha mantenido? Pues no quiero decir que es una empresa que se ha mantenido siempre con una estabilidad muy buena. Hemos tenido retos, hemos tenido altibajos y yo creo, bueno, estoy segura que un gran porcentaje de los empresarios han vivido retos complicados. Sin embargo, pues yo creo que una de las cosas que nos caracteriza pues como empresarios justo es seguir tomando riesgos, ser muy persistentes, ser muy resistentes, ser muy resilientes y al final del día pues muy creativos y hacer con menos más recurrir a algunos créditos, etcétera. ¿Está el suelo parejo, hablando de economía, hablando políticamente, para los empresarios? Yo creo que es un tema en el que se tiene que trabajar justo, en poner el piso parejo para todas las empresas, tanto medianas y justo algo que mencionábamos en la mañana que con algunos de los consejeros era invitar a las personas, a los actores que están afinando el lápiz en el tema de la reducción de la jornada laboral, que se sienten con nosotros, que nos permitan, que nos escuchen, porque realmente es algo donde se tiene que arrastrar el lápiz y verlo desde la perspectiva de los empresarios. Dices, desde el principio mencionaste, poco a poquito. ¿Qué es poco a poquito? Sí, es decir, si la jornada se va a reducir 8 horas y pareciera que en diciembre se vaya a aprobar esa reforma, es muy pronto para que nosotros, para que las empresas, tanto la industria como las maquiladoras, vayamos a migrar a esa nueva jornada. Tendríamos que trabajar en capacitaciones, en preparar al personal. ¿Para cuándo les gustaría que empezara? Yo creo que pudiéramos, la propuesta que nosotros tenemos es que lo hiciéramos, no sé, el primer año, 1 hora, 2 horas y llevarlo de manera gradual para que en la medida de lo posible, pues esa curva que tenemos todos que aprender desde los pequeños hasta los grandes, lo hagamos sin que nos pegue tan fuerte. Porque tendrían que tener más personal, contratar. Así es. Y no hay personal aquí. Digo, tenemos ahorita alrededor de 20,000 plazas vacantes en la ciudad. Entonces eso nos va a llevar a un incremento, yo creo que de un 40,000 vacantes más eso va a generar. Entonces no hay personal. Necesitamos trabajar también con el personal que tenemos. Y hablando del piso parejo, ¿qué se necesita ajustar? Pues yo creo que lo que se necesita ajustar justo son las oportunidades que se tienen entre las grandes empresas y las empresas pequeñas, esos estímulos que las grandes inversiones vienen a hacer,
y que el gobierno da ciertos estímulos para empresas tan grandes, pues que también lo bajen esos recursos a las pequeñas empresas. Y bueno, eso me da pie lo que dice Isela estaba pensando mientras ella generaba estas ideas, en el sentido de que ya tenemos el siguiente año un nuevo gobierno y hay, yo diría, dos opciones. Por un lado, quienes están en campaña es una versión de apoyo al empresariado, por un lado es un proyecto de volver a la idea de fortalecer la planta productiva y obviamente al sector empresarial, y por el otro lado es mantener el modelo actual, que es un modelo que sí hay que reconocerlo. En el discurso ha sido muy agresivo con relación a la clase empresarial, se le ha denostado, se le ha criticado, de hecho así empezó, ¿verdad?, este gobierno, o sea, dejando a un lado un gran proyecto de inversión para el sector de las comunicaciones en México. Y bueno, están estos dos modelos en juego y finalmente yo creo aquí la recomendación es nosotros podemos elegir y afortunadamente estamos en un país democrático y está en nuestras manos saber qué tipo de modelo es el más conveniente para la gente que nos ve, ¿verdad? Porque todos pensamos diferente. Están al menos estas dos opciones. Si llega a mantenerse el gobierno que hoy está, es decir, el mismo modelo, creo que lo que tenemos que hacer es seguir pugnando porque haya un reconocimiento para que finalmente se entienda que quienes crean riqueza sí es la clase empresarial, porque organiza a los factores de la producción, nos organiza a todos para finalmente llevar a cabo la producción de algo que cuesta mucho trabajo llevar a cabo. Pero también reconocer, como tú lo dices por ahí en el corte, Mirna, que hay unos pseudoempresarios que están ahí de la mano del gobierno, los famosos plutócratas que se les dice técnicamente, o sea, gente que solo se acerca al gobierno para hacer negocios y vivir a costas del gobierno y que realmente no son entes generadores de riqueza, están disfrazados, digamos, de empresarios. Tenemos que hacerlos esos a un lado para poder prosperar. Estamos en un entorno complejo, pero yo insisto en mi optimismo, creo que vamos transformándonos lentamente, vamos acercándonos y hay grupos, hay intereses, hay actores que todo el tiempo están generando una serie de propuestas sobre lo que se debería de hacer y por eso hoy vine aquí con ustedes, porque justo yo desde el ámbito académico digo, no me puedo quedar en la universidad, tengo que mostrar lo que hacemos en la universidad, lo que razonamos, las propuestas que tenemos, lo que se puede hacer y creo que en algún momento los actores públicos, los que toman decisiones fundamentalmente, pues se van a percatar de que es necesario tomar ciertas directrices y finalmente veremos los cambios que tanto anhelamos. Pero hay que estar muy activos. Y hablando de estas personas que se aprovechan, ¿no?, y que sacan ventaja de negocios que hacen con el gobierno de cualquier nivel y de cualquier administración, qué complicado es señalarlos, ¿no, Isela? Porque pues luego vienen las auditorías y luego vienen las revisiones, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Y yo creo que algo relevante que se tiene que mencionar, y lo mencionó hace rato aquí el doctor, es que pues no olvidemos que las pymes generamos el 70% del empleo en México. Entonces, sí también tenemos que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas por cómo lo mencionas. Digo, podemos no aplaudir todo lo que se hace y nosotros insistimos en esa parte que no podemos aplaudirle al gobierno lo que se hace mal. Y sin embargo, pues sí levantamos la mano de una manera muy propositiva para que nos escuchen y para que nos volteen a ver a la iniciativa privada. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, para ahora que ya estamos por la entrega de aguinaldos? ¿Cómo le ha hecho los industriales que están agremiados a Pues mira, Sinter? sabemos que la entrega de aguinaldos tenemos una fecha límite para entregarlo y es una obligación patronal que tenemos. Entonces, siempre yo creo que lo hacemos de una manera donde siempre lo hacemos con ese agradecimiento hacia el colaborador. Pero batallan para Sin conseguir. embargo, sí hay situaciones de retos que cumplir, revisar los flujos para poder cumplir con los aguinaldos.
Hay empresas que, pues, que sí tienen ese reto un poco más complicado, sin embargo hay que cumplir. ¿Este año ahí es posible que cierren empresas agremiadas a Canacintra? Nosotros hicimos un sondeo donde las empresas siguen de pie, donde las empresas siguen funcionando. Sin embargo, estamos totalmente seguros que si seguimos con este incremento de todas las obligaciones patronales, habrá empresas que sí van a tener que morir, que cerrar. ¿Tienes el dato, Isaac, de cuántas empresas se han cerrado por esta situación? No el dato preciso, pero sí dirigirlos al INEGI. El INEGI hizo un censo precisamente de mortandad de empresas a raíz de la pandemia, empezó a llevar un conteo, más de 1 millón, la verdad no tengo la cifra precisa, las que no han logrado sobrevivir, pero es algo que es recurrente. Normalmente las empresas más pequeñitas, así como nacen, mueren, ¿verdad? Porque les hace falta estímulos, hay problemas de los que hemos estado platicando en el programa. Es una situación compleja. Ser empresario, la verdad es que hay que reconocer que es una tarea titánica en este país. Ojalá que más chicos, al menos yo que siempre estoy con los jóvenes, de hecho justo antes del programa te hablaba de un emprendimiento de mis estudiantes, porque estamos buscando eso, de que a pesar de las complicaciones se animen a echar a andar un negocio, por pequeño que este sea, y busquen generar sus ingresos propios. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mirna. Gracias, Gisela. Y sobre todo, gracias a usted por atendernos toda esta hora. Muchas gracias. Muy buenas noches.